Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Aquí estamos, aquí seguimos. Es un nuevo fin de semana y es un nuevo fin de político. Le adelantamos a toda la distinguida audiencia y concurrencia de este espacio que es el último que hacemos por este año. Este es el último fin de político del año. El señor Daniel Lara Farías y este servidor vamos a tomar unos días de vacaciones. Daniel incluso creo que se va a trasladar. Daniel se va a otros lares. Se va a atemperar. Sí, ¿verdad? Nosotros hablamos de esto en una de las ocasiones anteriores del confesionario sobre la creencia que había antiguamente de que uno tenía que trasladarse del lugar de residencia para poder experimentar mejoras de salud. Bueno, Daniel va a pasar el año nuevo y se va a pasar las fechas navideñas fuera de Alemania. Señor Daniel Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy en paz. Me siento satisfecho. ¿No te da un poco de nostalgia dejar el trabajo por, ¿qué? 2, 3 semanas? ¿O más bien quieres dejar el trabajo ya? ¿No quieres...? Es que, bueno, yo el trabajo nunca lo dejo porque en realidad nosotros lo que hacemos con nuestros programas es relatar lo que vivimos y lo que vemos y lo que analizamos. En tal sentido no dejo de hacerlo. Así que vendré recargado con historias y planteamientos. Claro. Fíjate algo, y algo más. Me voy a llevar algunas lecturas. Ajá. Creo que no me va a llegar para estas vacaciones el libro de los ricos bobos de Juan Carlos Zapata, ¿no? Es más, estaba tentado a pensar, yo dije, porque yo cuando viajo siempre compro libros, ¿no? Eso es un pequeño problema. Entonces yo esto lo termino hoy, a pocas páginas. Entonces yo lo que pensé fue, oye, no voy a llevar ningún libro porque si me llevo un libro, eso es mentira, no voy a leer. Lo que pensé fue, déjame ir allá donde voy y compro libros allá. Y me leo un libro que compré allá. ¿Verdad? Entonces, y tiene un doble significado, porque comprar un libro donde tú vas, además te recuerda al sitio que tú visitaste. Eso es muy especial. También. Fíjate que cuando fui ahorita a España, conseguí 2 libros, no sé si te los mostré. No, tú ya no me muestras. No, si te los mostré, claro que te los mostré. Todo te mostré el que habla de Fidel Castro, que lo coloca como el último rey cristiano, ¿no es? Católico. El último rey católico, Fidel Castro. Sí. Y el otro es un libro sobre los negreros españoles. Oye, ¿qué tema tan sobre el comercio de esclavos negros en España. Eso lo comenté también en Barcelona. Está bueno, está enjundioso. Mi hermano consiguió en estos días una librería, hablando de libros, donde aquí en esta ciudad, en nuestra ciudad, curucuteando por ahí, consiguió una librería. Es un caso interesantísimo, porque él se iba caminando por el sitio y ve una librería que se llama Orinoco. Tiene que entrar. Y entonces él dijo, una librería que se llama Orinoco, yo tengo que entrar aquí. Y entonces él entra, ¿no? Y entonces empieza a ver que es una librería de libros fundamentalmente en idioma extranjero. Ok. O sea, libros en inglés, libros en francés y libros en castellano y en italiano, pero una librería exótica de ese tipo, ¿no? Y entonces el librero lo ve y entonces le pregunta, ¿le puedo ayudar en algo? Le dijo, sí. Y mi hermano le pregunta primero quiero saber por qué esta librería se llama como se llama. Y el señor le dijo, bueno, porque ese Orinoco es un río muy importante de un país de Sudamérica llamado Venezuela, que aparece en un libro de Julio Verne. Y mi hermano le dijo, claro, yo estoy de allí. Okay. Fíjate tú, ¿no? Y claro, entonces mi hermano dijo, no, yo tengo que comprar algo aquí. Entonces se compró 2 libros en inglés, se compró El hombre de la máscara de hierro y se compró en inglés y se compró algo de Ernest Hemingway,
que creo que es porque no doblan las campanas. Pero en todo caso, es interesante el tema de los libros. Mira, hay algo importante que ocurrió ya terminando esta semana, que creo que da cuenta de cómo están las cosas, ¿no? Pero no quiero trastocar tu... No, es que te voy a decir la verdad, porque este es un programa completamente franco. Bueno, nosotros somos francos todos los días con la gente. Sí. Nosotros cuando no tenemos tema, aparece un tema. Es más, cuando no tenemos tema, aparecen 10 temas, pero no porque los prefabriquemos ni nada, sino porque surgen de una conversación espontánea. Entonces, en este caso, Ay, no, qué ridículo. estamos dejando testimonio del cierre de un año que ha sido difícil, es el segundo año en pandemia, es el tercer año ya, vamos a coronar el tercer año del interinato, vamos a coronar además otro año más en chavismo, y digo coronar porque es como, coronar para mí es sobrevivir, sobreponerse o sea, coronamos nosotros, lo que logramos tú y yo, la gente que nos ve tal, que logró sobrevivir a esto, porque hay gente que no lo ha logrado sobrevivir. Entonces, estamos cerrando un año que es el segundo en pandemia, el tercero ya casi del interinato, otro ya el año 22 o 23 del chavismo, ya perdí la cuenta, no quiero ni siquiera contar más, ya de verdad me aburrí para seguir contando. Y además, Daniel, creo que este es el año de el cierre definitivo. Hay mucha gente que ya lo veía, pues ya nosotros lo veíamos, yo lo veía al final del gobierno de Trump, pero además este es el año del cierre definitivo de la ilusión de que desde fuera de Venezuela, y yo tuve esa ilusión, porque además yo parto de la definición de que Venezuela es una tiranía, de que esto no es una democracia y que por ende tú no vas a lograr un cambio en Venezuela estrictamente por, digamos, mecanismos internos. Este año se ha muerto parte de la ilusión de que el mundo iba a, de alguna manera, preocuparse por Venezuela. Y esto lo vemos fundamentalmente en dos frentes, ¿no? El correlato de la Unión Europea, que ha venido este año nada más y nada menos que hacer quizá el puntal de que las elecciones falsas del 21 de noviembre se hayan realizado, porque Borrell fue el que terminó desde el punto de vista internacional motorizando todo esto, pero no se me queda atrás y no me lo olviden nunca el papel del Departamento de Exteriores de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, que no dijo ni pío tampoco sobre las elecciones en Venezuela, que ellos solo declaran a posteriori, donde dicen siempre, bueno, algunas irregularidades tal, pero no dicen que van a terminar de desconocer a Maduro ni nada, aunque siguen en la ficción del gobierno interino, pero también sigue la ficción de la negociación en México. Entonces, para mí, Daniel, desde el punto de vista político, este ha sido el año del desmontaje de la ilusión, y yo no digo porque que esto a mí me alegre, ni mucho menos porque yo fui parte de esa ilusión. Yo confieso que yo creí que con Venezuela se iban a hacer cosas, que a Venezuela se le iba a llevar a un estadio distinto a lo que, por ejemplo, ha sido la isla de Cuba por 60 años, pero este ha sido el año donde hemos venido a confirmar lo mismo que ocurre con el África, lo mismo que ocurre con otros países de América Latina, lo mismo que ocurre con Cuba, y es que el mundo dice, sí, Venezuela tiene problemas, pero el mundo también tiene problemas. Y además, dentro de los países de cada una de las naciones de este mundo, hay demasiados problemas como para nosotros estarnos ocupando de terceros problemas que puedan presentarse a veces a demasiados kilómetros de distancia de nuestros países. Entonces, ese es más o menos el balance que yo hago de este año, donde además se ha producido la extraña convivencia del país de la normalización que quiere imponer Maduro y las cifras que hablan de un país que efectivamente no se está normalizando, porque un país que es normal no puede tener todavía los grados de pobreza que tiene Venezuela, los grados de no crecimiento económico que tiene Venezuela, a pesar de que hay algunas cosas que estén supuestamente subiendo allí en cuanto al crecimiento económico. No puede tener la inflación que tiene Venezuela, no puede tener este fenómeno de dolarización no institucional que tiene Venezuela, donde el bolívar ya no existe, independientemente que cada rato le quiten cero. Eso no puede ser normal, pero ese es el balance que yo hago de 2021, Daniel. No sé si tú querías asomar otro tema. No, yo pienso que el tema de este año ha sido buscar, y creo que el chavismo de alguna manera lo ha podido lograr a medias, buscar la manera de imponer la agenda de la normalización, y ha ganado adeptos en eso. Y la normalización era el arma fundamental que querían usar en contra del gobierno interino y de ese experimento. La normalización
ha traído distintos, o la han intentado de distintas maneras. Una es diciendo que, bueno, no, que todo está bien, que todo está mejor, pero como es imposible llevar a la contraria a la realidad, entonces lo que hacen es inventarse una realidad. Y la mejor forma de inventársela es de la mano de colaboradores, de colaboracionistas, de cómplices necesarios en todo esto. Sean youtubers cuyo modo de vida es o cuya intención es simple y llanamente que hablen de ellos y que le llenen de visualizaciones sus videos, y si hablan mal de ellos les beneficia, si hablan bien de ellos les beneficia, y ganan por todos lados, ganan entrando, ganan por la buena y ganan por la mala. También está el caso de alguna gente que siente que se posicionó mal en determinado momento y que quiere ponerse por encima de los comunes que no pueden ir a Venezuela porque no tienen pasaporte, que no pueden ir a Venezuela sin temor a que los fastidien en el aeropuerto, o que les pidan un pasaporte a su familia, ese tipo de cosas. Y entonces son esa gente que está en cualquier parte del mundo y que de repente aparecen en Venezuela de la nada, ¿ok? Y durante el tiempo que están en Venezuela, publicitan que están en Venezuela y empiezan a decir lo bella que están viendo de Venezuela. Qué bella está Caracas, qué bonito está todo, qué iluminado está todo, de verdad que se ve bien bonito, de verdad que se ve bien limpiecito, de verdad que se ve bien chévere y tal, y de repente desaparecen. Hacen 2 o 3 presentaciones en Venezuela, para ellos sí hay sitios donde presentarse, ¿ok? Hacen 2 o 3 presentaciones en Venezuela, las cobran bien caras, hacen un buen negocito tal, y se devuelven por donde vinieron como si no ha pasado nada. Eso es parte de esa normalización. Yo he visto las cifras de los, ¿cómo se llama? De los conciertos que se han hecho recientemente en Venezuela, y más allá de gente que está en Venezuela y que durante todos estos años igual ha hecho presentaciones en Venezuela y que han entrado al sonido de Venezuela, hay varios así. Hay otros casos de gente que, bueno, que nada, que de repente aparecieron en Caracas, de repente aparecieron en Venezuela a dar espectáculos a unos precios que a mí de verdad termina hasta dándome risa. Sí. Porque de verdad, una entrada en $250 con derecho a tomate medio trago de whisky. Porque eso fue lo que 4 hielos. Un medio trago de whisky con 4 hielos. Yo vi una publicidad de un concierto de este muchacho Nacho, que es bien falsario y bien protibulario, porque cuando puede se retrata con el chavismo y cuando puede se retrata con la oposición. O sea, él no puede decir que lo que es un músico, porque hasta fue a un discurso de la Asamblea Nacional, invitado por Guaidó, por cierto, porque sí, así son. Sí. Bueno, vi que el señor tiene un concierto donde están la mesa, o sea, un paquete, ¿no? Un especial, ¿no? Porque es para pocas personas, para un público selecto. Se llama una íntimo. Mesa, es muy íntimo el concierto. Espérate tú, en íntimo con ese señor. $2,500 una mesa para 10 personas con derecho a una botella de whisky. O sea, para tomarse un shot cada uno. Daniel una vez fue, esto ya cuento es famoso, Daniel fue por un matrimonio. ¿Hasta cuándo? Vale. Y Daniel se metió una botella de whisky él solo. O sea, yo no puedo empezar ese concierto. Yo creo que fue más. ¿Más? Yo creo que fue más. Yo creo que fue más. Se metió una botella de Buchanan él solo y después decía a las 3 de la mañana, y ustedes no tienen ganas de comer. Coño, ¿cómo no te va a dar hambre con esa botella de whisky que te metiste? Me decía a las 3 de la mañana. Terrible, o sea, terrible. Pero en todo caso, eso no podríamos hacerlo en el concierto de Nacho. Porque imagínate, 2.500, o sea, si tienes que llevarte a 10 panas, ¿no? Tienes que llevarte a 10 panas y pero cada Daniel, uno va a pagar $250. Ajá, pero párate ahí. ¿Cómo tú? Eso es lo que mucha de la gente, porque una de las cosas buenas que tiene dentro de esta calamidad, el éxodo venezolano, es que la gente ya conoce mundo. Aquí tenemos por lo menos 6 millones de personas dentro de las que estás tú, por lo menos 6, algunas cifras dicen que van a ser 8, 9, lo que sea, a finales del año próximo. Que esa gente conoce mundo, realmente la expresión es conoce mundo, tú conoces mundo ya, y tú sabes lo que vale en un país de primer mundo, porque a Alemania le pueden decir lo que sea, pero Alemania es un país de primer mundo.
lo que vale un concierto de un artista de primer mundo. ¿Y cuál es un artista de primer mundo? O sea, yo no estoy descalificando de porque tú hayas nacido en un sitio, tienes más o menos cancha. Un artista de primer mundo, primero, que es un artista con trayectoria. Segundo, es un artista que haya pegado por lo menos en 2 continentes. O sea, que tú digas, bueno, el tipo es famoso en América y a la vez es famoso en Europa. O es famoso en Asia y también en Europa. Por ejemplo, cosas que me vienen a la mente. Madonna, te puede gustar o no te puede gustar. Elton John, por ejemplo. U2, la banda. Los Rolling Stones, por ejemplo. Y yo conversando con gente, incluso creo que una de las personas fuiste tú. O sea, hay gente que me dice, pero es que con una agrupación de esta o con un artista de esto, viéndolo en un país donde además la economía es real, es decir, estamos hablando de una economía que está o en euros o en dólares expresada realmente, la entrada, el boleto vale 150, $200 y lo ves bastante cerca. Puede que sean 500 en algunos casos de mucho lujo, pero estamos hablando de un país de primer mundo. ¿Cómo tú me vas a explicar? Que yo no quiero desmeritar a nadie. A mí me gustan algunas canciones de Nacho. Yo no conozco mucho de la trayectoria de él, pero sé que es un tipo que ha construido una trayectoria. Pero ¿cómo tú me puedes explicar, Daniel, que no solamente él, sino que aquí vengan artistas venezolanos a cobrar entradas, o sea, que no cobra ni Elton John cuando va a Japón, o que no cobra ni Madonna cuando se presenta en Italia? O sea, ¿qué es lo que ocurre allí? O sea, yo no entiendo muy bien qué es lo que ocurre allí. Bueno, mira, lo que pasa es que, ¿Será la por inflación en supuesto, dólares? como dicen por allí, hay público para todo. Y como dicen por allí, bueno, también hay artistas para todo. Pero, por ejemplo, yo, el concierto más caro al que yo recuerdo haber ido en mi vida en Venezuela fue un concierto de Andrés Calamaro en el CIE de la Metropolitana, donde fui con mi hermano. Y fuimos los dos y nos bebimos unos whisky ahí. Estábamos en la zona VIP, porque me habían advertido que en la otra zona, no sé, iba a estar chimba, y me fui a la zona VIP. Y yo no recuerdo haberme descapitalizado ni haber quebrado por haber ido para ese concierto. Luego él dio el día siguiente, creo que fue un concierto gratuito al cual no fui, fue mi hermano. Pero ajá, Coldplay está haciendo una gira por Latinoamérica, va a tocar, entiendo que hasta donde se va a estar en Perú y creo que en Colombia. Y las entradas no llegan a los $200, la más cara. Puede haber un concierto de alguno de estos artistas que sea, que llegue a esos precios, sí, ya está más, seguramente. Pero como usted comprenderá, no es lo mismo ver un espectáculo de Lady Gaga que ver un espectáculo de Nacho en Caracas. No, que Lady Gaga O en sea, Nueva York, por ejemplo. con todo lo que eso pueda significar, ¿no? Y sin demeritar a nadie, ni demeritar a ninguna ciudad, pero son cosas básicas. Venezuela durante muchísimo tiempo además fue un destino codiciado para ciertos artistas, pero en determinado momento nos vinimos abajo porque no había plata para pagar lo que significaba un concierto de un artista de tal magnitud. Por ejemplo, ya Michael Jackson como solista en Venezuela no hizo conciertos. Cuando Michael Jackson se convierte en la gran superestrella, no hubo concierto de Michael Jackson en Venezuela. De hecho, el que se planteó para la gira Dangerous, que fue en el año 93, luego de que se había organizado en el estacionamiento del Poliedro, pues al final no se hizo, pues estalló el primer escándalo de acusaciones por violación de niños y él suspendió la gira. En tal sentido, más allá de todo esto, ¿para dónde vamos y para dónde aterrizamos todo esto? Bueno, que no es normal. O sea, estás intentando hacer una cosa normal. En realidad, estás mostrando la anormalidad. Porque lo normal era que Caracas, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz fuesen plazas importantes para artistas importantes siempre en Venezuela. Y que siempre hubiese espectáculos y siempre había giras y había sitios grandes y sitios pequeños, había artistas que llenaban grandes escenarios, había artistas que llenaban pequeños escenarios, pero eso era lo normal. Lo verdaderamente anormal es que se vaya a hacer un concierto en Caracas y que los precios sean donde están y que además el despegue sea el que está. Yo creo que, sin duda alguna, el intento de normalizar, de decir que todo está normal en Venezuela, está ya perfectamente claro, la gente ya se está dando cuenta de que, bueno, que cuál normalidad. O
se acaba de un apagón. O sea, tú ya con eso quedas al descubierto de que esa normalidad es un fake y que no es gratis que una persona venga y diga, aquí todo está bien, aquí todo está chévere, todo está maravilloso, y entran, consiguen pasaporte, se vuelven ahí y no les ha pasado nada, no los paran la guardia, no los detienen ninguna alcabala, no les roban las maletas, no les sacan nada, no les abren un juicio por instigación al odio, etcétera, etcétera. Hay gente que simplemente está pagando la protesta. Hoy le leía a alguien en Twitter que conversaba con un canadiense que había ido a Venezuela recientemente, un reportero, y le preguntó, ¿qué te pareció lo que viste? Y el reportero dijo, vi un país que se decidió hacer rendirse a la servidumbre y a la vergüenza. Bueno, y es lamentable la imagen que estamos dando. Pero no sé si estoy tan de acuerdo, porque eso sería como convalidar una opinión que salió esta semana también, creo que tú la comentaste, de Norquis Batista, que estaba afuera, volvió, creo que está haciendo unas presentaciones en Caracas, la muchacha la entrevista en Globovisión, no pierdan el detalle, y dice, y digo la muchacha, Norquis debe ser mayor que, Norquis es mayor que yo, y Norquis dice que, bueno, que no es culpa de ella, yo no estoy diciendo que sea culpa de ella nada de lo que ha ocurrido, pero ella dice, estamos como estamos porque en 20 años los venezolanos no hemos hecho nada, y yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que tú tampoco estarás. Ella no dijo no hemos hecho, no dijo, han hecho el nada. pueblo no ha hecho, es decir, ella se excluye, ella sí ha hecho mucho. Que jode. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo con eso. Lo que sí creo es que hay una imagen que estamos dando desde el punto de vista internacional. Ya yo tengo 2 semanas comentando esto. Por cierto, a propósito de un contacto que tú estableciste con una periodista brasileña que me entrevistó a mí, y es que les cuesta mucho afuera entender cómo es esto de que Venezuela está tan mal en los parámetros internacionales del Fondo Monetario, tal, no sé qué, versus la campaña que hay ahorita con una Norquis, con un Nacho, con los youtubers que dicen que han vuelto a Venezuela porque Venezuela a ellos les da la impresión de que ahora sí se acomodó. Entonces, es difícil para la prensa internacional entenderlo, pero yo he tratado, Daniel, de llegar a una explicación parcial del fenómeno. Y la explicación es muy sencilla. Maduro ha decidido, se lo decía Marcano en estos días también, Maduro ha decidido que este es un país que perfectamente puede vivir cubriéndole desde el punto de vista teatresco y el punto de vista de las necesidades básicas, del entretenimiento, el 10% máximo de la población venezolana. 1 de cada 10 venezolanos que están dentro de Venezuela al día de hoy probablemente están exentos a la crisis. Y yo me meto en ese grupo. Pero yo no me meto en ese grupo porque yo tengo un enchufe con el gobierno. Yo me meto en ese grupo porque, bueno, por mi trabajo, por cosas, he logrado diversificar algunas fuentes de financiamiento y obviamente no estoy atado al sistema de salarios miserable que hay en Venezuela, ni estoy atado a esta dinámica, ¿no? Porque no tengo nada que ver con esta dinámica desde el punto de vista de los ingresos. Pero esa no es la realidad del país. Lo que sucede es que entonces este 10% de la población, a lo sumo, pues al máximo, porque puede que sea el 8, el 7, el 5, cree en una proporción que la realidad de ellos es generalizable, es decir, que esto es lo que está viviendo el 50, el 70% de la población. Yo creo que es donde uno tiene que tener un poquito de sensatez, un poquito de sentido común. Mira, Daniel, basta voltear la mirada y uno sabe lo que está ocurriendo. Bueno, y voltear la mirada pasa por ver que hay apagones. Acaba de ocurrir un apagón horas antes que nosotros grabáramos esto, que afectó 20 estados del país, de que la gente sigue sin tener agua, de que el bolívar no vale nada, etcétera, 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 porque se vuelve hasta repetitivo y cansón que yo me ponga aquí a enumerar el rosario de penas. Pero el tema es ese, la explicación es esa. Hay un país para un 10%. Yo he querido incluso ir más allá en la explicación y decir, mire, usted sabe cómo se derrumba esto, o sea, cómo se derrumba la ficción, y te lo dije a ti en un programa. Haga que al menos la mitad de esos venezolanos que se fueron, que si son 7 millones, que son 3.5 millones, vuelvan de sopetón y se vengan a Venezuela, a Caracas, nada más. Que se vengan a Caracas. Mira, la saturación que se va a volver 3 millones de venezolanos para un sistema de servicios públicos y un país que realmente tiene una economía de mentira, porque Venezuela no es más productiva después de 3 o 4 años que de los últimos planes de Maduro y después de la dolarización y tal. Venezuela no es más productiva. Lo que sucede es que han soltado algunas presiones para que los importadores metan más cosas acá y se haga más artificial el país. Tráigase ese gentío para que usted vea lo que es bueno, para que usted vea Eneas, para que usted vea Eneas. Entonces, esa es más o menos la explicación.
que tiene este fenómeno que mucha gente en la prensa internacional no logra descifrarlo y dice, bueno, pero ¿cómo me vas a hablar de que el país está mal cuando hay bodegones? Sí, pero ¿a qué proporción de la población alcanza? ¿Qué proporción de la población puede estar todas las semanas en esa dinámica gastándote 50, $100, 50, 100? Hay una parte, pero no es en absoluto la mayoría del país. Y lo que sucede es que además la brecha es muy grande. Los que no tienen, que era lo que se decía mucho en la mal llamada Cuarta República, bueno, esa brecha ahora sí es verdad que existe y es más grande que nunca. Eso que era la clase media, bueno, cada vez se va desdibujando más y no hay capas intermedias. Es una gente que tiene posibilidades versus una gente que no tiene ninguna posibilidad, que es mayoritaria. Entonces, esa es más o menos la explicación. Nosotros llegamos hasta acá este año, en Fin de Político. Recuerden que esta es una conversación en dos partes. La segunda la tienen en el canal de Daniel Lara Farías, en Fuera de Orden. Ustedes van a conseguir acá abajo en el enlace de la descripción ese link para que ustedes vayan al canal de Daniel Lara Farías. Y recuerden que pueden apoyarnos en Patreon. Es fundamental para nosotros que nos apoyen en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Allí nos apoyas y con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo estos contenidos. Daniel, nos vemos en Fuera de Orden en la ñapa y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.